Buenas tardes a todos, a un nuevo webinar de la comunidad Emocionándote, sintiendo, compartiendo y gestionando emociones del Instituto Conciencia. Y vamos a empezar, bueno, vamos a continuar con nuestra serie de pecados capitales que empezamos hace pues un par de meses y continuamos ahora. Se me desplazo hacia aquí. Continuamos con la envidia, ¿vale? Hicimos la soberbia y la avaricia y veamos la tercera, que es el de la envidia. Bueno, aquí tenemos una pequeña definición: es la tristeza o resentimiento hacia el bien ajeno por comparación constante. Es decir, estamos constantemente comparándonos con lo que no tenemos en este caso, y cuando se lo vemos en otros, pues sentimos un malestar, ¿no? Incluso una dificultad para alegrarse de los logros o beneficios de terceras personas. Incluso cuando se trata de amistades o familiares. Incluso que puede ser personas con los que ya no estamos hablando del vecino, estamos hablando de que puede ser una persona muy cercana a ti, ¿no? Que puedes tener envidia de tu pareja, puedes tener envidia de tu hijo, ¿no? E incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar con el pequeño resumen que hacemos en toda esta serie de los pecados capitales, porque esto ya sabéis que se graba, está en YouTube. Y pues para que vamos viendo, siempre hablamos en la primera diapositiva, hablamos de los pecados capitales, porque si alguien ve a alguno suelto, pues que sepa de qué va un poco todo esto, ¿no? Bueno, antes de nada, siempre se me olvida, yo soy Miguel Ángel Pérez Ibarra, director del Instituto de Conciencia y de la comunidad Emocionándote, y bueno, vamos a hablar sobre la envidia en estos pecados capitales. Bueno, el origen histórico de los pecados capitales son los primeros siglos del cristianismo y son la base de otros muchos pecados y vicios reconocidos por la Iglesia, ¿no? También considerados pensamientos malvados, estaban pensados para ayudar a reconocer y combatir posibles tentaciones. Son 7: la soberbia, la avaricia, la envidia, de la que vamos a hablar hoy, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Así que todavía nos quedan otros 4 más. Y como curiosidad, estos pecados no aparecen en la Biblia, es decir, son posteriores a la Biblia, ¿de acuerdo? Al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. De hecho, esto lo hizo un monje y a partir de ahí el Papa también, un Papa lo modificó, porque originalmente eran 8. El octavo, por si tenéis curiosidad, era la cobardía. Bien. Y al final lo acabó eliminando. Muy bien, pues continuamos con la avaricia. Aquí tenéis un pequeño retablo, que es como antiguamente se transmitía la información, que estaban en la iglesia, con los 7 pecados, ¿vale? En el centro Jesucristo, por supuesto. Y vamos a hablar de la envidia directamente. Bueno, el pecado capital de la envidia es un sentimiento de inferioridad, ira y tristeza por comparación constante, como decíamos antes. Y esa comparación comparamos con los bienes y éxitos que tienen terceras personas. Es decir, lo que consiguen otras personas de éxitos, de bienes, de propiedades, de objetos, de otras personas, como puede ser una pareja, etcétera, etcétera. También de las relaciones, también puede envidiar la forma de ser, el carisma, el humor, se puede envidiar muchas cosas. También tiene que ver con la dificultad para alegrarse por ella. Es decir, que nosotros, si podemos ver a un amigo que le va bien en la empresa, pues puede ser que nosotros nos sintamos incómodos con el hecho de que ese amigo le vaya bien en la empresa. A pesar de que a mí eso no me afecta en nada, ¿no? Porque yo también quiero que me vaya bien en mi empresa, porque creo que tengo menos suerte que él, o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Entonces todo esto hace que yo me cueste trabajo alegrarme, a pesar de que sea mi amigo, a pesar de que sea mi hijo, a pesar de que sea mi pareja, a pesar de que sea mi familia. Me cuesta alegrarme con él porque yo lo deseo, o deseo lo que esa persona tiene, bien físicamente o bien a nivel de personalidad, y esto me hace sufrir, simplemente, ¿no? Vamos a ver por qué ocurre todo esto. Proseguimos con las definiciones. La envidia es un sentimiento de dolor, frustración y rechazo que surge al percibir que otra persona tiene lo que se desea. Es decir, cuando yo deseo algo, aunque sea a un nivel no consciente, porque muchas veces pensamos, hombre, pues yo no quiero tener una empresa con 100 trabajadores. Porque tener una empresa de 100 trabajadores requiere mucha responsabilidad, mucho tiempo, muchas veces muchas preocupaciones, ¿no? Por mantener los puestos, etcétera, etcétera, por mantener la economía, etcétera, etcétera. Y aún así hay algo que yo estoy envidiando de esa persona, que muchas veces no es exactamente lo que tiene, sino cómo la otra persona ha llegado a eso, el esfuerzo que ha puesto, el trabajo continuado, la dedicación, etcétera, etcétera, ¿no? La envidia maliciosa o extrema, que también se llama así, puede incluso hacerte desear que el otro pierda todo lo que tiene, ¿no?
El otro día hablaba con un amigo y me decía que en Inglaterra existe la envidia, ¿no? Porque he estado viviendo muchos años en Inglaterra, en Irlanda, en Inglaterra, y decía que existe la envidia, pero que es una envidia motivadora, ¿no? Que es lo que viene hablando aquí, ¿no? Porque decimos, por suerte también existe la benigna, la envidia benigna, que sirve como motivación para mejorar. Y efectivamente, desde la inteligencia emocional, la envidia te lleva a motivación de mejorar cuando ves que el otro ha conseguido algo. Es decir, si él puede, yo también puedo, ¿no? Con nuestros pros y nuestras contras, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, ¿no? O al menos conseguir cosas similares o que me proporcionen el mismo nivel de satisfacción que creo que la otra persona, presupongo que la otra persona tiene, ¿no? En cualquier caso, como te decía con este amigo mío que decía en Inglaterra, la gente te envidia desde la motivación. Dice, oye, es que este tiene esto y yo también quiero tener esto, ¿no? Pero en España es que se alegran porque el otro, o sea, se alegran, no, no pueden alegrarse y no solo no se pueden alegrar, sino que llegan a esta envidia maliciosa o extrema en la que puedes llegar a desear que el otro lo pierda. Es decir, yo no quiero una empresa de 100 trabajadores, pero quiero que el otro la pierda, ¿no? Porque no me siento cómodo, no me siento bien con la idea de que esa persona esté disfrutando del éxito de un reconocimiento que para mí puede ser inmerecido, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hablamos de esto y yo le decía a mi amigo, bueno, esto que tú estás diciendo es una presuposición, ¿no? Porque en Inglaterra también ocurre esto. Es decir, la envidia en Inglaterra también hay gente que tiene envidia negativa, envidia extrema, envidia maliciosa, ¿no? De no alegrarse de las cosas de los demás e incluso pensar que no los pierden, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a lo mejor tú no lo has conocido o tú en ese momento no has vivido desde esa perspectiva, pero por supuesto que existe porque las emociones humanas se dan y los sentimientos humanos se dan en todas las, en todo el mundo, quizá en algunos sitios más que en otros, es posible, pero de ahí a que no se produzca, pues va un mundo, ¿no? Muy bien, continuamos. El coste emocional de la envidia, ¿no? ¿Qué coste emocional tiene esto para nosotros? Bueno, pues sentir envidia aumenta el sentimiento de inferioridad, por supuesto, de carencia y de injusticia, porque al fin y al cabo viene de un vacío interior, ¿no? De un vacío interior, un sentimiento de carencia o ausencia de abundancia que hace que cualquier cosa que yo consiga o que consigan los demás me genere malestar, ¿no? Entonces, por supuesto, esto tiene que ver mucho también con el sentimiento de injusticia, que ya sabéis que está muy relacionado con el sentimiento de ira, con las emociones de ira, de rechazo a las situaciones, ¿no? Bien el rechazo a mi propia situación, a cómo yo me desempeño, etcétera, etcétera, o bien a un sentimiento de injusticia, de que creo que a Dios le da cosas a quien no las merece, ¿no? Y esto es absolutamente falso, como luego veremos dentro de un poquito que vamos a tocar la inteligencia espiritual, ¿no? Por supuesto, la envidia baja la autoestima. Bueno, de hecho, pues ya digo, aumenta el sentimiento de inferioridad y aumenta la frustración ante los deseos insatisfechos. Es decir, cuando yo quiero algo, pero no estoy dispuesto a hacerle esfuerzo o a poner toda la carne en el asador, como suele decirse, para lograr un objetivo, pues me frustro. Y esa frustración a veces se queda ahí como bloqueada dentro de mí, somatizada dentro de mí, y cuando lo veo en otras personas, de repente despierta y me genera muchísimo malestar, mucho más del que en principio podría yo pensar, ¿no? Además, pone el foco en lo ajeno, es decir, te estás fijando y comparándote constantemente con los demás en lugar de mirar cuáles son tus cualidades, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus valores, cuáles son las cosas que tú puedes hacer de forma diferente y probablemente mejor que esa otra persona con la que te estás comparando, ¿no? Entonces, esto genera como una especie de vacío constante que te genera muchísimo malestar y que está afectando a muchas áreas de tu vida, ¿no? La envidia además genera un vacío espiritual, como estábamos comentando, que impide valorar y disfrutar de los bienes y logros personales. Es decir, nos impide disfrutar de nuestras propias cualidades de personalidad, de carácter, de motivación, etcétera, etcétera. Y en lugar de inspirar, es decir, en lugar de lograr que esto nos inspire para mejorar, crea un intenso resentimiento y malestar interior. Y este malestar interior continuado con este resentimiento suele despertar agresividad, incluso en algunas personas. ¿Bien? Entonces, depende del nivel de consciencia, ya sabéis que alguna vez hemos hablado ya de estos niveles de consciencia, esto puede llegar a producir incluso agresividad, te da ganas de pegarle al otro, ¿no? O de insultarle o de desearle el mal, como habíamos hablado antes, ¿no? Incluso que perdiera todo lo que ha conseguido, ¿no? Muy bien. Continuamos. Bueno, ¿cómo salir? Como al final la envidia se basa en la comparación, si no hay comparación no puede haber envidia, pues entonces la pregunta es ¿cómo salir de la comparación, ¿no?
Bueno, pues compararse es el efecto de no valorarse. Es decir, la causa es la comparación y el efecto es la no valoración. Yo no me valoro y como no me valoro, entonces me comparo. O intento buscarme el valor a base de compararme con las personas de mi entorno. Normalmente suele ocurrir con las personas de mi mismo sector económico, socioeconómico o sociocultural. Pero también ocurre con otras personas, ¿no? Al final, cuando vemos personas que son ricas, decimos, es que habrá hecho algo malo, ¿no? Para conseguir ese dinero, no habrá pagado impuestos, habrá robado a alguien, habrá matado a alguien, habrá hecho chanchullos para conseguir tanto dinero, ¿no? Ese tipo de cosas que nos vienen a la cabeza, que lo que hacen es como convencernos o justificar el que nosotros no hayamos hecho ningún tipo de esfuerzo para conseguir esto, ¿no? El antídoto, por supuesto, de la comparación es la admiración. Es decir, si yo en lugar de compararme, lo único que veo es fijarme en el otro para ver qué hace bien, que a mí me guste y que yo pueda mejorar en mi vida, cuyo propósito es motivar el cambio y mejorar nuestra vida, ¿no? Al final, cuando yo veo en el otro cosas que no me gustan, ya sabéis que son cosas que no he resuelto en mí, como decía Buda, todo lo que ves en los demás que te molesta es lo que no has resuelto en ti mismo, pero también pasa al contrario, es decir, cuando yo me comparo con los demás, puedo buscar cosas que sí me gustan y si me gustan significa que yo tengo un potencial en alguno de los ámbitos de esa acción o de esa característica de personalidad que a mí me permite confiar que si me empeño en ello, pues puedo lograr objetivos pues, muy buenos, ¿no? Y conseguir mejoras dentro de mi personalidad o de los objetos que tengo, de las propiedades, etcétera, etcétera. Puede ser en cualquier ámbito. Entonces, otro ejercicio que podemos hacer con respecto a esto está relacionado con preguntar a la familia y amistades por nuestras virtudes y valores, ¿no? Nuestras actitudes positivas, desvirtuando así cualquier diálogo interno destructivo que nos limite. Al final, una de las formas que tenemos de retroalimentar esta envidia es como consecuencia de la crítica interna, ¿no? Es decir, cada vez que esta persona tiene esto, hay que ver que yo no me he puesto, que yo no estudié, o que yo no hice esto, que yo no hice lo otro. Cuando hoy en día sabemos que cualquiera, el acceso a la información es brutal con Internet, con la inteligencia artificial actual, y quien quiera puede volver a estudiar y puede apuntarse a la universidad o puede apuntarse a lo que quiera. Esto ya no es un problema hoy en día. De hecho, mucha gente con mucha edad lo hace. Entonces, desde esa perspectiva, el preguntarle a nuestra familia, a nuestras amistades, a las personas que nos conocen, cuáles son nuestros valores, virtudes, desde su punto de vista, y apuntarlo, nos da una visión muchas veces más amplia de la que nosotros mismos tenemos, porque como nosotros vivimos con nosotros mismos, estamos dentro de nuestro propio ego, ¿no? De nuestro propio yo, no apreciamos muchas veces las cosas buenas que tenemos. Y todos tenemos cosas, todos tenemos virtudes, todos tenemos cualidades y valores que a menudo se nos olvidan, ¿no? Entonces, que esto podamos destacar a través de lo que nos dice la familia o nos dicen las amistades, es un punto muy importante para apuntarlo y empezar a potenciar eso que nosotros ya hacemos bien. Y por supuesto, si hay algo incluso te atreves o nos atrevemos a preguntar a los demás qué es, cuáles son los defectos que nosotros creemos que podemos mejorar, pues también que a veces esto no es tan duro, no es tan fácil de escuchar, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a escucharlo, pues aquí podemos también, tenemos un área de mejora enorme en esa tentativa, ¿no? De lo que nos están diciendo para poder ser mejores personas, convertirnos y desarrollarnos personalmente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el preguntar es algo que muchas veces no hacemos y es súper útil a la hora de poder encontrar fases de mejora y también virtudes que muchas veces olvidamos de nosotros mismos. ¿Qué hacemos con esto? Poner el foco en nosotros, dejar el foco a los demás y poner el foco en nosotros mismos. Bien, y aquí vamos a hablar de que somos correspondientes con lo que tenemos, sin embargo, a menudo nos limitamos por lo que creemos merecer. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente, sabéis que a nivel espiritual existe, la primera es la ley del amor, pero una de las leyes, aunque es la tercera, y la cuarta, no recuerdo bien exactamente, es la ley de la correspondencia. La ley de correspondencia dice específicamente que nosotros no podemos tener nada que no corresponda por ley. Es decir, que lo que tenemos es lo que nos corresponde por ley. Entonces, claro, esto mucho puedes pensar que, claro, que si esa persona ha conseguido un pedazo de empresa o esa persona ha conseguido, se ha comprado, ha podido comprarse un pedazo de casa o tiene un pedazo de negocio o que tiene un carisma especial, puede creer que esto puede empeorar nuestro sentimiento interno porque pensamos que nosotros no somos correspondientes. Sin embargo, esta no es la realidad tan objetiva, no es la ley de correspondencia como ley espiritual, ve las cosas de una perspectiva más subjetiva, no tanto objetiva de la mente gótica. Esto implica que nosotros muchas veces podemos conseguir muchísimas más cosas de las que nosotros creemos. Lo que pasa es que eso nos autolimitamos. Y nos autolimitamos a menudo por metaprogramas, es decir, creencias muy potentes que están a nivel no consciente y que nos impiden
pensar que somos correspondientes de ciertas cosas. Entonces, claro, si yo creo que no merezco tener algo, que no soy digno de tener algo, esta creencia va a actuar a nivel no consciente y nos va a desmotivar, nos va a quitar la energía, nos va a quitar la, digamos, el impulso para poder empezar a dirigirme hacia un objetivo o al menos hacia una dirección en base a lo que quiero conseguir o lograr a nivel personal, a nivel de personalidad o a nivel de bienes materiales, ¿no? Si queremos verlo así. O de otras personas, por ejemplo, una pareja, etcétera, etcétera. Entonces, la mayor parte de las veces la ley de correspondencia, aunque actúa implacablemente, esto siempre es así, pero la mayor parte de las veces, si tú ves a personas y eres capaz de conectar con la admiración por lo que esa persona puede llegar a tener o puede llegar a desarrollar, tú al menos puedes mejorarlo en un porcentaje importante. Lo que pasa es que nosotros nos autolimitamos, así que esa ley de correspondencia, aunque es absolutamente cierta, lo que más suele ocurrir es que nosotros acabamos autolimitándonos. Entonces, muchas veces cuando yo quiero conseguir algo, plantearme, cerrar los ojos y plantearme, merezco esa empresa, o merezco esta pareja, o merezco ese coche, o merezco esa simpatía, o merezco lo que crea que puede decir y conectar con lo que nosotros estamos sintiendo internamente nos va a dar una referencia importante con respecto a si eso realmente lo merecemos o no, o si me siento digno de eso o no. Bien. Luego pongo aquí abajo esto de trata de imaginar y sentir. Esto de imaginar y sentir está muy relacionado con la claridad de pensamiento, ¿no? Esto lo vemos en nuestra formación de autoestima, la tuvimos hace muy poquito. Y la claridad me parece un tema súper interesante para tratar aquí, aunque sea un poco por encima, ¿no? En base a esto que estamos hablando, ¿no? Cuando yo me propongo conseguir algo, para saber si yo tengo claridad sobre ese algo y si tengo ese merecimiento o me siento digno de conseguir esto, una de las formas de hacerlo, aparte de decirlo o intentar conectar con mis sentimientos, pero ya sabéis que el proceso de conciencia emocional, de sentirnos, no es tan fácil para muchas personas porque están muy alejadas de su conexión física, de su cuerpo físico y son muy mentales, están muy metidas en su cabeza. Una forma de hacerlo más mentalmente es conectar o imaginar que ya hemos logrado esto. Es decir, si yo quiero conseguir un aumento de sueldo y quiero esforzarme en el trabajo para conseguir ese aumento de sueldo o quiero cambiar una particularidad de mi personalidad o quiero mejorar mi relación con alguien o quiero mejorar mi lenguaje o quiero cambiar la forma en la que me hablo o cualquier cosa que se me ocurra o conseguir cualquier cosa material, lo único que tengo que hacer es respirar profundo, cerrar los ojos y centrarme en imaginarme, enfocarme en mí mismo y ya habiendo conseguido eso, ya habiendo conseguido ese objetivo, ese objeto, ese bien, esa propiedad. Y si yo puedo conectarme, puedo visualizarlo con claridad y además puedo sentirlo de forma agradable, esto implica que tengo muchos menos obstáculos para poder lograrlo. Es mucho más probable que lo consiga en un espacio menor de tiempo que otra persona o yo mismo imaginándome otra cosa diferente que yo no me pueda imaginar. Cuando hablamos de imaginar con claridad, la sensación es muy similar a lo que hacemos cuando soñamos vívidamente. Todos hemos soñado vívidamente, a veces cosas agradables, a veces cosas no tan agradables, pero todos hemos soñado vívidamente. La imaginación creativa permite imaginar cuando tú te crees merecedor, cuando no hay bloqueos, cuando no hay resistencia a esto que tú estás imaginando. Después de una pequeña relajación, de unas cuantas relajaciones profundas, respiraciones profundas, perdón, podemos imaginar vívidamente estas sensaciones. Y mi recomendación, porque ya sabéis que el 80% de la gente, el 80% del tiempo está bajo altos niveles de estrés, y cuando estás estresado no es tan fácil de pararte a visualizar o imaginar, puesto que el cerebro está como muy acelerado y estás pensando como muchas cosas al mismo tiempo, es ideal hacerlo justo antes de acostarse o incluso aún mejor, nada más levantarse. Es decir, nada más levantarte, yo puedo levantarme, ir al servicio, beber un vaso de agua, sentarme, hacer unas respiraciones profundas y concentrarme en aquello que yo quiero lograr. Mi capacidad para ser o mi capacidad para enfocarme vívidamente en esta situación y sentirlo como agradable
va a determinar muchas veces el trabajo que estamos haciendo, porque quizá yo quiera conseguir algo, no soy capaz de vivificarlo, de imaginarlo con esa vividez, con esa claridad, y entonces puedo empezar a trabajar en ello. Es decir, puedo ponerme a trabajar en ello, bien a nivel emocional, bien a los obstáculos físicos que yo pueda tener para lograr cualquier objeto, cualquier bien que pretenda. Y el hecho de que vaya haciendo esto toda la mañana o cada 2, 3 mañanas me va dando pistas también sobre las facilidades de mi cerebro. Mi mente no consciente es capaz de facilitarme ese proceso. E incluso teniendo muchos obstáculos y muchas creencias limitantes, el hecho de visualizarlo cada día con el deseo de poder sentirlo y imaginarlo vívidamente ya es un inductor de que la mente no consciente empiece a eliminar obstáculos, ¿no? El hecho de que empieces a eliminar esos obstáculos que te está produciendo esto. Incluso teniendo obstáculos y no yendo un profesional a trabajártelo o no usando técnicas específicas como las que enseñamos en nuestros cursos de inteligencia emocional y espiritual para lograr las cosas, eso ya empieza a quitarte obstáculos, ¿no? Cuando hablamos un poco de la ley de la creación o de la co-creación, el mero hecho de estar visualizando algo todos los días como si pudieras conseguirlo y, por supuesto, dar los pasos apropiados que tú veas que son los consecuentes o los lógicos para la consecución de ese objetivo, de esa meta que nos hemos propuesto, pues nos va a ayudar también a ir desarrollando esta idea, ¿no? Por eso decimos, trata de imaginar y sentir. Imaginar vívidamente y sentir claramente. ¿Cuándo a lo mejor lo podemos hacer? Por la noche antes de acostarnos, cuando estamos relajados, después de una pequeña relajación, o mejor aún, nada más levantarnos, nos despertamos, vamos al servicio, bebemos un vaso de agua, nos sentamos, cerramos los ojos y empezamos a visualizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues creo que esto ya está. Hemos ido bastante picaditos, vamos más picaditos, lo cual es bueno, porque los vídeos de YouTube más largos no suelen verse, ya sabéis. Bueno, vamos a trabajar con la frase relacionada. Esta frase que he encontrado hoy, que no la conocía y me ha encantado, y dice, quien tiene luz propia incomoda a quien está en la oscuridad. Y me ha encantado por 2 razones. La primera, porque la frase es bonita, ¿no? Las cosas buenas que nosotros nos sentimos orgullosos y que los demás admiran de nosotros, o quizá, quién sabe, envidian de nosotros, es nuestra propia luz. Es el amor o la luz puesta en acción en nuestra vida, ¿no? Entonces esto ya desde aquí me parecía bonito. Pero también me parece bonito desde la perspectiva de la compasión. Es decir, de ver las cosas desde la estructura de que quien te envidia, en el fondo, está en oscuridad. No es capaz de ver su propia luz. Y cuando alguien no es capaz de ver su propia luz, pues su vida está muy apagada, ¿no? Continuando con el símil. Por lo tanto, en mí, esta frase despierta compasión hacia ciertas personas que se comparan, ¿no? Y ojalá que esto le deseo en mis meditaciones que estas personas sean capaces de salir de esa envidia perniciosa, ¿no? Y a veces probablemente maliciosa también, y que puedan conectarse con esa admiración de la luz que todos tenemos, ¿no? Porque como yo, los que ya me conocéis hace mucho tiempo, pues ya sabéis que yo he pasado por procesos de mucha oscuridad en el pasado, y si yo he llegado aquí, pues estoy convencido de que cualquiera puede llegar. Y por supuesto, pues, me dedico a esto precisamente porque estoy convencido y porque me encanta hacerlo, ¿no? En esa pasión de aquello es lo que trabajas, ¿no? Que es lo que siempre recomendamos. Así que bueno, vamos a quedarnos con esta frase de quien tiene luz propia incomoda a quien está en la oscuridad. Y esa incomodidad es la oscuridad que nosotros estamos viendo en nosotros, por la razón que sea, ¿no? Y siempre la compasión de otro puede iluminarla o em, digamos, el acompañamiento de otro puede llegar a iluminarla, ¿no? O sea, rodéate de gente que pueda llegar a admirar, ¿no? Porque esos son los que te van a poder dar esa luz. Muy bien. Y ya para terminar, como siempre, bueno, vamos a hablar de nuestra próxima formación, como hacemos al final de cada webinar, ¿verdad? Tenemos el próximo mes, vamos a estar 2 meses sin formaciones, diciembre y enero, y en febrero tenemos nuestro taller, nuestro retiro formativo de Despertando al Maestro Interior, que es nuestro retiro más repetido, ¿vale? En la historia del instituto. No el primero, pero sí el más repetido. Bueno, lideramos Descubre y practica las técnicas para potenciar el bienestar y conexión con tu guía interno, despertar nuestro guía interno, nuestro maestro interior y empezar a mejorar nuestro día a día, ¿no? Como un genuino cambio hacia un mayor bienestar personal. Esto ya sabéis que lo tenemos el 20, 21 y 22 de febrero en la Casa Diocesana de Málaga, como siempre. Y bueno, pues ya sabéis que si lo reservamos con un mes de antelación, al inicio
de este, de este taller, de este retiro, pues tenéis 100 euros de descuento. Además de que para las personas que estéis estudiando o que sois desempleados, pues tenemos becas. Tenemos becas y os dejamos un precio muy, muy, muy económico para estar en contacto con nosotros en en www.emoconciencia.com, que es nuestra página web, y en el correo electrónico info@emoconciencia.com. Nos contáis vuestro caso y estudiamos y lo valoramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Como decíamos, somos la única escuela que estamos dando becas a desempleados y estudiantes. Así que aquí espero que la aprovechéis porque este año no lo había aprovechado mucho. Ojalá que este año sí se pueda. Y bueno, pues hemos terminado por hoy de la exposición. Hemos sido picaditos. Como me piden mucho los que me ayudan a esto del marketing. Y ahora ya, pues vamos a pasar a las preguntas y respuestas que podamos daros en un momento determinado. No sé si por aquí hay algo en el chat. No, en el chat no hay nada. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda sobre lo que hemos estado hablando. Buenas tardes a todos y a todas. Miguel Ángel, mira, te quería preguntar, por un lado, también cómo protegerse de la envidia. Bueno, que se da en muchos sectores, por ejemplo, está también muy presente en los entornos laborales, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo protegerse? Y luego, por otro lado, me he vuelto a acordar otra vez del tema de las frases potenciadoras como ejercicio. Y luego también el otro día me estaba acordando del ejercicio este de visualización de soltar. Te digo que no recuerdo muy bien cómo era, que era que visualizabas un poco que apretabas algo muy fuerte, respirabas 3 veces y luego soltabas, ¿no? Te digo para a lo mejor para soltar determinadas emociones o apegos, ¿no? Determinados a cosas. Y ya está. Gracias. Fíjate a ti. Bueno, pues interesante pregunta, ¿no? Pues lo primero es una pregunta interesante, pero fíjate, está mal formulada. Y muchas veces cuando formulamos preguntas, ya estamos dándonos respuesta a nosotros mismos. Yo no tengo que protegerme de la envidia, porque la envidia no es algo que tenga que ver conmigo. Yo lo que tengo, en base a esta última frase que hemos estado comentando, yo lo que tengo es luz. Yo tengo luz desde la perspectiva de mi personalidad, de mis logros, del resultado de mi esfuerzo, de mis propiedades, de mi empresa, del ahorro de dinero que haya podido hacer o de cualquier cosa que la otra persona pueda envidiar en mí por comparativa. Entonces yo no tengo que protegerme de nada porque yo no estoy haciendo nada malo. Lo que otra persona pueda pensar de lo que yo haya logrado o de cómo lo haya logrado, pues será una presuposición que esa persona haya hecho y haya filtrado en su mente en base a lo que esa persona haya experimentado en su vida. O sea que ya sabes, Vicky, que tú que ya has hecho algunas formaciones, hablamos de los filtros perceptivos, ¿no? De generalización, omisión y distorsión de información. Nosotros filtramos la información en base a cómo somos nosotros, a cómo nos sentimos nosotros, cuál es la opinión, la valoración que tenemos de cómo nos valoramos nosotros mismos, cómo nos pensamos de nosotros mismos, cuál es la opinión que tenemos de nosotros. Por lo tanto, la gente va a hacer su presuposición en base a cómo se sienta. Las personas que tienen oscuridad, y vuelvo a la frase para seguir respondiéndote, pues obviamente, aunque se sienten en oscuridad, no es que sean oscuridad, porque nadie es oscuridad, todos somos luz, pero que tengan muchos obstáculos y estén tapando esa luz, obviamente van a tener una visión, digamos, em, distorsionada de lo que están viendo en mí. Entonces yo no tengo que protegerme de nada. Otra Eh, cosa que sí, si no, te... Miguel Ángel, perdona. Es que no voy solo a los que hablan, sino a los que actúan y al final Sí, eso intentan es lo que no. apagar esa luz, claro, y entonces al final igual pueden conseguir que la vayas aminorando y que por miedo y por esa forma de actuar, que a veces son bastante duras, pues te condicione y te apague. Correcto, sí, esa es la parte que iba ahora, que imagino que tú te ibas te referías a eso, ¿no? A personas que están actuando, ¿no? Desde una perspectiva más, a ver, me estoy yendo para el otro lado, un segundo, aquí, vale. Que está yendo una perspectiva en la que las personas te sientes atacada por esas personas, ¿no? Se puede sentir atacadas por esas personas y hay personas que efectivamente, de una manera o de otra, atacan
te atacan porque te tienen envidia. Entonces actúan, como tú dices, te actúan hablándote y actúan a veces hablando mal de ti a otras personas o diciendo cosas negativas de ti. Bueno, ¿cómo te puedes proteger de eso? En cada caso, en cada situación, eh, podríamos ver qué opciones tenemos, pero no hay mucho que hacer. Es decir, cuando una persona se siente envidiosa, tú puedes sentir, lo único que puedes hacer es sentir compasión, ¿no? El Evangelio habla de poner la otra mejilla. Cuando hablamos de poner la otra mejilla, no estamos hablando de que nos dan una aguantada y entonces nosotros ponemos esto. Estamos hablando de un concepto interno, un concepto espiritual interno en el sentido de que si alguien te está envidiando, es porque por la ley de correspondencia todavía tienes algo que aprender ahí. Te corresponde que tú te sientas así. Si tú sientes que tienes que protegerte, entonces, como estabas comentando antes, entonces porque tú sientes que todavía hay algo en ti que crees que hay que proteger, que te pueden afectar lo que te van a decir, que te puede afectar el cómo actúas. Tú tienes que seguir actuando desde la tranquilidad y desde la paz interior que a ti te produce lo que tú estás sintiendo. Es lo único que puedes hacer. Y luego, si esa persona sabes o te enteras de que está hablando mal de ti, pues obviamente hay un aprendizaje de fondo y tú puedes, en un momento dado, en ciertas circunstancias, podrías defenderte, ¿no? de esas acusaciones si es que estás generando acusaciones. Cada caso aquí sería un mundo. Pero de una perspectiva interna de la inteligencia emocional, tú ahí no hay mucho que hacer, es decir, simplemente es no sentirte atacado por la persona, sino que entiendas que es su oscuridad la que está atacando porque no es capaz de encontrar su luz. Y de una perspectiva espiritual es sentir compasión por esa persona, ¿no? Es que no podemos hacer mucho más. Acuérdate que hay una cosa muy interesante dentro de la inteligencia espiritual y de la ley de correspondencia, que en el momento en el que tú has aprendido algo, como cuando hablábamos de la ley del espejo, de esto que lo hemos comentado alguna vez, eso deja de ocurrirte. Es decir, si te está ocurriendo es porque todavía tienes algo que aprender al respecto. Entonces, el observar por qué me está ocurriendo esto a mí, por qué me estoy dejando contaminar por lo que esta persona me está diciendo o está haciendo, por qué me estoy sintiendo mal por lo que esta persona está haciendo, es la pregunta que tenemos que hacer y de que nosotros podemos trabajar internamente. Porque obviamente yo podría hablar con esa persona, pero eso no implica que lo vaya a confirmar, es decir, que lo pueda negar perfectamente, quiero decir. Y aunque lo confirmara, pues yo no puedo hacer nada, que decir, oye, por favor, pues deja de hacer esto, ¿no? Pues muy bien, pues para decir, puedes decirlo. Pero eso no se va a conseguir resultados, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros lo único que podemos hacer es trabajar con nosotros mismos, como ya sabemos. Así que desde esa perspectiva no hay mucho que hacer, ¿no? Y con respecto a la técnica que comentabas de soltar, que habíamos hablado, bueno, decíamos que si nosotros, por ejemplo, estamos sintiendo envidia, ya que estamos dentro de este ámbito, ¿no? Y estamos sintiendo una envidia determinada, nosotros podemos conectar con nuestro cuerpo a través de la conciencia emocional y sentir algún malestar. Y si nos cuesta trabajo sentir, pues podemos apretar, ¿no? Podemos apretar los puños, apretar los hombros, apretar el pecho, los abdominales, apretar el cuerpo y al mismo tiempo hacer como unas respiraciones cortas, fuertes, y en la tercera hacer una respiración profunda, ¿no? Con respiración, y cuando suelto el aire, suelto y relajo. Y luego me vuelvo a conectar de nuevo con el sentimiento. Si yo siento envidia hacia alguien, inevitablemente me estoy comparando, con lo cual vuelvo a pensar en esta persona, vuelvo a conectar con el malestar de esa comparativa y vuelvo a hacer el ejercicio. Aprieto el cuerpo durante unos segundos, haciendo respiraciones cortas y luego respiro profundo y suelto al mismo tiempo que relajo el cuerpo, ¿no? Eso es una de las posibilidades que teníamos dentro de la emocionalidad. Otra muy buena, ya sabéis, que es observar la emoción simplemente, ¿no? Observar durante 90 segundos la emoción, que a mí es una de mis preferidas y de las que mejor me funciona, ¿no? Muy bien. Ok. Gracias. Nada. Muy Hola bien. Miguel, ¿qué tal? Hola. Buenas ¿Qué tal? tardes. Estamos Encantada de veros a todas y todos. con tu pañuelo Pues navideño mira, rojo y dorado. sí, pues mira, escuchaba ratillos porque estaba con un examen, pero bueno, este tema es muy interesante. Me estaba aquí mi alumna que está aquí al lado mía, Susana, me dice, Bueno, bueno, yo he sentido a veces la envidia sana, ¿no? Digo, bueno, la envidia sana es envidia. Todo el mundo siempre dice, ¿no? La típica frase, ¿verdad, Miguel Ángel? La envidia sana, envidia. Lo único que, bueno, si es constructiva, a lo mejor que te hace superarte o superar cositas, pero al final lo que se habla de la envidia sana, al final, ¿verdad, Miguel Ángel? Es envidia, no es otra cosa, que la gente la quiere camuflar, todo el mundo camuflamos, no es envidia sana, no, perdona, te está dando un coraje tremendo que uno se vaya de viaje a Honolulu y tú estés ahí trabajando, y eso no es envidia sana, es envidia pura. y Hombre, bueno,
en el área de la envidia sana, como llamamos, ¿no? Muchas veces hay dos envidias sanas, por decirlo así, ¿no? Porque ya sabes que esto es coloquialmente como lo decimos y que todos más o menos lo entendemos. Por un lado está la envidia sana, entre comillas, que es lo que tú dices, que te da coraje, pero no una cosa demasiado exagerada, o al menos eso dices tú, ¿no? Eso dices tú. Y la otra envidia sana sería la realmente operativa, es decir, la adaptativa, que en inteligencia emocional llamamos adaptativa, porque es la que nos permite ver a esa persona como una motivación para lanzarnos, ¿no? Entonces, para lanzarnos a conseguir eso que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, a mí me gusta hablar más que envidia sana. Sí, envidia sana sería, pues esa envidia, que efectivamente hay todavía una ira, un rechazo a que esta persona, no que esta persona lo tenga tanto, ¿no? No, la envidia maliciosa, digamos, es la que quiero que el otro la pierda, no es que yo no quiero tenerlo, es que quiero que el otro la pierda, ¿no? Pero la envidia sana o más agradable es un efecto, hace de efecto motivador. Y aunque tenga un poco de rabia de fondo, porque siempre sigue habiendo un elemento comparativo y el elemento comparativo siempre lleva algo de ira, es cierto que la ira, acuérdate, que nos ayuda a poner límites externos, pero también nos ayuda a poner límites internos. Entonces, cuando yo estoy me pongo un límite interno de, oye, ahora sí ya vamos a esto. Veo a mi vecino que lleva un año yendo al gimnasio y dijimos de ir al gimnasio los dos, pero él ha ido, pero yo no. Y entonces lo veo que el tío va y el verano ha estado con su taletita de chocolate y tan mono. Pues digo, oye, pues ahora sí que me voy a poner, ¿no? Y me sirve de motivación. Entonces, esa ira no es tan negativa, sobre todo porque no es algo que yo esté dándole vuelta y esté ahí como en pensamiento redundante, ¿no? O en bucle, sino que me sirve como motivación para yo ponerme y decir, venga, Miguel, vamos a comer bien, venga, Miguel, vamos a hacer el gimnasio, venga, Miguel, vamos a hacer esto, ¿no? Pero por otro lado, la envidia, otra envidia sana, que ya no sería envidia y sería, como hemos dicho antes, el antídoto de la envidia es la admiración. Es decir, en lugar de ver que esta persona tiene algo que yo quiero conseguir o que deseo, ¿cómo puedo yo acercarme a esto? O cómo lo ha hecho este hombre, ¿no? De hecho, los coaches americanos, ¿no? Que son muy famosos como Tony Robbins, Teja Ecker, etcétera, etcétera, hablan muy a menudo de esto, ¿no? Hablan de esto en el sentido de que cuando tú quieres conseguir algo, pregúntale a la persona, acércate a esa persona, haz algo por esa persona y pregúntale cómo lo ha hecho. Y esto aquí en España, esto yo cuando me escuché esto la primera vez, a mí me rompía la mente porque decía, eso los españoles no lo hacemos. Y en Andalucía ya ni te cuento, ¿no? Es decir, le vas a preguntar al otro cómo ha hecho las cosas. Y si lo pregunta, te lo va a decir, ¿sabes? No va a decir no. Pero estos los americanos son, los anglosajones en ese sentido, pues tienen como una cultura mucho más de esto, ¿no? Es decir, yo quiero trabajar contigo, oye, yo quiero ayudarte a que tu empresa crezca, oye, yo quiero, porque quiero conocer los procesos, quiero ver cómo actúas, cómo piensas para llegar a ser una persona abundante, por ejemplo, ¿no? Y de esa abundancia, ¿cómo has logrado esto, no? Entonces, pues esto es una forma de hacerlo, ¿vale? Esto es una forma de hacerlo el hecho. Y esto es admiración, ¿no? Entonces, conéctate con la admiración. Que, oye, ¿qué ha hecho este hombre? ¿O qué creo yo que tiene este hombre? ¿Y qué tendría que copiar de él para poder lograr lo mismo, ¿no? Entonces, pues que es realmente la bonita, ¿no? Pero bueno, la envidia sana yo la llamaría más que, aunque haya rabia de fondo, es una rabia que es motivadora, ¿no? Es rabia, es desagradable, ligeramente, sutilmente desagradable, pero motivadora. Y eso también hace falta muchas veces para salir del pozo en el que estamos metidos, como ya nos ha pasado a todos los que tenemos ya cierta edad, ¿verdad? Así Muchas que, gracias, Miguel. Como siempre, muchas nada, gracias. vosotros. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Mi alumnado no te da ninguno las gracias por ahí, que están por ahí, es que están ido a otra clase? Ah, Venga, alguno, pues, alguno que diga algo y os dé las gracias, a ver si están por ahí conectados. claro. Es que no Un, los un veo. punto más del examen, si... ¿El qué? Un un punto punto más más. del Venga, examen, quien sí. hable tiene un punto más. A ver si se te va alguna. O alguno. Se sabe muy bien la lección y saben que van a probar de todas maneras. ¿Qué va? Es que le da mucha vergüenza. Se ponen que le da mucha Ah, vergüenza. No sé si le han puesto ni las cámaras, porque le digo, poner las cámaras, pero no. Así que bueno, a ver, ninguno se atreve. Bueno, no quieren un punto más. Gracias. Gracias por la charla. Ya tiene 3 puntos más esto, ya tiene 3 puntos más. Ahí tienen 3 puntos, venga, ahí tienen 3 puntos ellas. Pero podrían aportar algo que ha parecido a la charla. ¿Qué os ha parecido? Nos ha parecido muy interesante. ¿Y os resuena con vuestra vida diaria de cositas que van pasando? Sí. Yo no tengo envidia a nadie. No, yo tampoco. Bueno, eso lo hablaremos después, a ver si tenéis envidia de algo, de cosas que Qué les han bien pasado. mentí, ¿eh? Qué bien mentí. Qué En bien, qué bien. vuestra edad es complicado
no tenerle envidia a alguien. En vuestra edad es muy complicado, ya lo digo. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Adiós. Nos vemos el año que viene con un nuevo Pecado Capital. Y por supuesto, pues muchísimas gracias. Feliz Navidad, que tengáis una buena entrada de año y que seáis muy felices. Lo deseo de corazón. Igualmente, felices fiestas. Abrazo. Adiós. Feliz Adiós. Navidad. Felices fiestas. Feliz Navidad a todos. Adiós. Chao.